todos aquellos que se están conectando en este momento a las redes, a Instagram. Esperamos pues que hayan comenzado este Shabbat, un Shabbat muy hermoso, por cierto. Entrando en materia de una vez, realmente saludo obviamente a todos nuestras hijas, tanto en San Cristóbal como en Maracaibo, Alto Mediandino, La Guaira, Uruguay también, en fin, a todos ellos, la bendición del Eterno sobre cada uno de ustedes. El resumen de esta parashá llamada Vayera, y me aparecí su significado, establece la base del pacto abrahámico, por el cual la intervención del Eterno en la primera redención toma lugar. Sobre el fundamento confiable de la promesa dada a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. También la parashá menciona el gemido de los hijos de Israel, causa que las provisiones del pacto previo se activen de una manera, de tal manera que las liberaciones del yugo egipcio sean rotas y finalmente los hijos de la promesa puedan salir de la servidumbre a la tierra de libertad. El Eterno pide a su siervo Moisés que haga dos cosas principales. Primero, que hable a los hijos de Israel y le asegure que la redención es eminente, que no teman, que la redención es eminente. Segundo, que entre a la presencia del faraón de nuevo para demandarle que deje ir a los hijos de Israel a su tierra. Con estas instrucciones precisas, Moisés, el primer redentor, tendrá que aplicar los principios de la promesa dada a los padres a las condiciones nuevas de la redención que se presentan y ser capaz de integrarla para formar un nuevo pueblo con una nueva mentalidad y con una nueva fuerza redentora. 80 años de edad tenía Moisés cuando recibió esta encomienda y fue fiel a ella hasta el resto de su vida. El primer redentor fue obediente, Moisés. Confronta al faraón, hace las señales que el Eterno le había otorgado y percibe que como el corazón del faraón se va endureciendo cada vez más cuando ante la demostración del poder de Dios, el Dios de los hebreos, cada vez que pasa una plaga se va endureciendo cada día más. Y fueron 10 terribles plagas que caen sobre Egipto.
cada una de ellas destruyendo divinidades y altares considerados sagrados e intocables, obviamente por los egipcios, demostrando así la superioridad de Dios, el Dios de Israel, sobre los falsos dioses de Egipto. Constantemente repite el faraón el mismo mensaje cuando viene una plaga. Y se repite, Moisés repite al faraón el mismo mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ante la gravedad de cada plaga, el faraón, el corazón como que se ablandaba. Pero luego que pasaba la plaga, era quitada, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. Se endurecía nuevamente, pensando quizás, el faraón, pensando que quizás era asunto, era puramente casual, un fenómeno de la naturaleza. Nuevas plagas vendrán hasta que finalmente la muerte misma hará presa del imperio, del palacio imperial y de cada casa los hijos de los egipcios. Ahora, esto es cada asunto que será estudiado en la próxima semana. La Haftará, por su parte, la sesión de los profetas, nos confronta con una de las profecías de la redención final, que justamente se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Cuando aparece, cuando Dios reúna al pueblo de Israel de entre las naciones. Inmediatamente se envió un nuevo mensaje a través de Moisés al representante de Egipto, al faraón. La palabra dice, confronta al faraón, al rey de Egipto. En el sentido peshat, utilizando el primer nivel de interpretación bíblica que se usa en el judaísmo, el peshat es una referencia geográfica y política a Egipto de aquellos días. Pero a nivel drash profético, es una alusión a todos los que retienen al pueblo judío para que no regrese a sus tierras. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos es la nación que mayor judío hay viviendo en esa nación. Por X, por Z, su trabajo, su beneficio, sus inversiones, no dejan que ellos regresen. Por eso podemos ver que la palabra dice, confronta al faraón de Egipto. Por lo tanto, hay que asumir que el retorno no será masivo, como muchos pensamos, masivo y completo, no, sino que en la misma medida que se vayan dando las circunstancias, en esa misma medida se irá efectuando la redención. Pero una vez iniciada, nada ni nadie podrá detenerla, porque la hora ha llegado para que entre en acción un decreto celestial.
Una nota interesante acá de esta profecía es que se anuncia que Israel no confiará más en Egipto. Que a nivel de Dash significa que no se apoyará más en Occidente, sino en el Eterno. Pronto vamos a ver eso. Hoy ya vemos que realmente Estados Unidos es el aliado principal de Israel. Está aquí en Occidente, pero según lo que podemos estudiar acá en la profecía, vemos que realmente va a llegar el momento en que Israel no va a confiar en nadie y va a quedar solo, pero obviamente solo con las naciones, pero el Eterno va a estar con ellos. La sesión de los profetas concluye con una acción típica del tribunal celestial, medida por medida, midad kenedek midad. Esto es por Babilonia, proteger a Israel en aquella época contra Tiro. El Eterno entregará Egipto a Babilonia, cumpliendo así lo que fue dicho. Bendecirá a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. Pero cuando esto ha tenido lugar en la historia después de los días de Ezequiel. Por lo tanto, Egipto y Babilonia son proféticos, no geográficos. Ahora, en la sesión de Bihasha, el nuevo pacto renovado, nos cuenta además varios aspectos de la infancia de nuestro maestro que son sumamente interesantes. Primero, que sus padres se ubicaron en Nazaret y allí el Rebbe Mashiach pasó los primeros años de su vida como todo niño judío de la época, es decir, asistiendo a la sinagoga, aprendiendo en la escuela diariamente, leyendo, escribiendo, memorizando la escritura y el estudio de la Sagrada Torá, tanto escrita como la oral. A los 12 años, Yeshua era capaz de estudiar paralelamente asuntos de la Torá y de la Alajá, con los mejores maestros del que había en Israel en aquellos días. Sabemos que en esos días estaba la Academia de Israel, también como la de Shammai. En los análisis que hace nuestro Mashiach, sus análisis y reflexiones de los temas tratados, admiró a mucha gente, a todos los que le escuchaban. Por eso captó tanta atención y la gente lo admiraba, por eso, por su reflexión, por su análisis que se hacía de la Torá. También en la sesión del Brit Hadashah nos informa que el maestro Yeshua crecía en estatura y conocimiento de la Torá por días, y esto significa que experimentaba un desarrollo tanto natural como espiritual impresionantemente. Esta sesión de Bihasha
nos introduce a Yohanan, Juan, el inmersor, quien será el responsable de preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías, Yeshua. Ello fue hecho mediante un llamado nacional que hizo Juan el Bautista, conocido de esa forma, Yohanan el inmersor. Ese llamado al arrepentimiento expresado, mejor dicho, en un acto público de purificación en las aguas del río Jordán. Jesús mismo viene ante Yohanan, como sabemos, y se purifica bajo la supervisión profética, y al salir del agua se oyó una voz celestial. Estimado, mejor dicho, valorizada como la profecía, anunciándolo como este es mi Hijo amado, es decir, el elegido para ser el Mesías. Amén. Se nos informa también, el maestro tendría aproximadamente unos 30 años de edad cuando hizo su aparición pública en el río Jordán. Luego de la aparición y siguiendo proféticamente los pasos de los ancestros, Yeshua es llevado al desierto por el Ruach, donde fue expuesto a todos o a todas tentaciones, pruebas, pero a todas estas la superó, apoyándose obviamente en el Eterno y en su sagrada Torá. Pues por cada situación levantada con el potencial de hacerlo desviar del camino, la Torá fue suficiente en él para preservarlo de la caída y del pecado. Una vez concluido el tiempo de prueba, Jesús es llevado por la Shejinah para visitar todos los pueblos y aldeas judías en Galilea. Y entrando en cada sinagoga presentaba su programa de redención a Israel, diciendo: el Eterno me ha ungido para llevar el mensaje de redención. Decía, él decía esto a todos. También sus palabras, acompañadas de grandes milagros, vinculación y sanación, tanto física como espirituales. Y el pueblo vivía asombrado de su autoridad para explicar la Torá, porque contrario a los escribas, Yeshua exponía lo que consideraba era el significado real de la Torá dada por medio de Moisés, no apoyándose en ningún hombre, sino solamente en el Eterno, quien le revelaba los secretos de la Torá que compartía con el pueblo. Incluyendo y predicando en toda la sinagoga de la Gran Galilea, fue su tarea favorita, realmente. Y su fama, obviamente, se fue extendiendo por todo lado. Y esta sesión del Brit concluye con un milagro en el lago de Galilea,
que definitivamente convenció a muchos de que él era el Mesías. Se documenta que los socios de esa empresa pescadora, esa empresa de pesca, mejor dicho, estos pescadores, dejando todo, siguieron al maestro y se hicieron sus discípulos. Este realmente es el comentario e introducción de esta parcial de hoy. Ahora sí vamos a entrar con los comentarios, ¿verdad? Primero, la importancia de la transición generacional. Sería el primer punto. Antes de la importancia que tiene esta pareja, quisiera aprovechar la ocasión para destacar uno de los primeros principios, mejor dicho, de los principios fundamentales que demanda nuestra atención, y es este. La manera como Moisés recibe la ingente, o sea, ingente que es la gran tarea de llevar a los hijos de Israel del fundamento confiable del pacto antiguo a la realidad maravillosa de la redención presente, sin destruir las promesas, pero proyectándose desde ella para crear una nación nueva, la nación Israel. Nosotros también hoy día nos encontramos en una situación de transición entre el final de esta edad presente y el eminente comienzo de la edad mesiánica, con el llegado, o mejor dicho, con el arribo de su majestad Rabbeinu Yeshua, el Melech HaMashiach. Estoy convencido, amado, que nos encontramos en la recta final de los eventos proféticos que desembocarán, sin duda, en la formación del escenario requerido por la sabiduría divina para la cuenta regresiva del retorno del Mesías Yeshua, el Maestro Akadosh, el Melech HaMashiach. Es imperativo que en los momentos así cada uno procure andar pero tan cerca de nuestro Padre Celestial como sea posible, deseando con todas las fuerzas de nuestro corazón estar unidos en Él, fuente de toda bendición en perfecta unidad. Ejad. Debemos recordar que esa es la clave para la vida eterna, como nos enseñó nuestro Rebbe Yeshua, que tenga una relación íntima conmigo, que sea uno como nosotros somos uno. Nuestros libros nos informan que nuestro Rebbe Mashiach, Yeshua, acostumbraba a subir al monte a la caída del sol y pasar la noche entera orando a su Dios, a su Dios en los cielos. Allí, sin duda, la Shejinah lo rodeaba de resplandor. Y puedo, amado, imaginar al maestro
cantando sus melodías, derramando su alma en la presencia del Dios Todopoderoso. Esto era el secreto de su vida, amado. Tener sed por hacer completa rendición a su Dios. Que los discípulos, los más avanzados, vean cómo oraba, cantaba y se transformaba en la presencia del Altísimo. Y ahora digo, y por ello que nosotros sabemos este hecho. Convencidos estamos, amados, o estoy convencido de que tal vez Kefa, Pedro, o Yohanan, Juan, o algunos otros cercanos, logró seguir su ejemplo. Y esto les permitía elevarse a la altura y experimentar la unión con la divinidad que caracterizó sus vidas. Pero hoy, 2000 años después, amados, no tenemos al Maestro con nosotros. De sus discípulos íntimos, no conocemos el lugar donde Él acostumbraba a visitar, ni conocemos las palabras que elevaba en sus oraciones, ni tampoco las melodías que salían de sus labios para lograr elevarse hacia las alturas. Nos queda solamente su historia y ella debe convertirse en un recuerdo profético para cada uno de nosotros, de tal manera que, inspirados en su ejemplo y tomando su promesa de compartir de su espíritu, podamos hoy, de alguna manera, elevarnos por encima de lo secular y corriente a una nueva dimensión de espiritualidad y profecía. Para nosotros, como nezaritas, creyentes en Yeshua de Nazaret, por eso digo nezarita, la clave para la elevación espiritual tiene que encontrarse en y por medio de nuestro Rebbe Mashiach Yeshua. Déjame decir algo. Nunca podemos quitar de nuestra mente que el sacerdocio de nuestro Rebbe Mashiach no viene por la ley de la herencia, pues ese pertenece a Aarón, a sus hijos, para esta edad presente, pero el suyo viene por la intervención de una palabra dicha en juramento por nada más ni nada menos por el mismo Eterno, como está escrito en Salmo 110, que dice: juró Adonai y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre, según la orden de Melquisedec. Es importante, amado, recordar que esta palabra fue dicha después de la promulgación de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Torá, allá en el monte Sinaí. Entonces, es evidente que si un nuevo Cohen se anuncia, que nada tiene que ver con el ya establecido,
Entonces, su servicio, su abodá al Eterno, debe ser vista en relación con el mundo venidero, no el presente, sino el venidero, no con el actual, donde opera la ley de la herencia dada a Aarón. No sé si me estoy dando a entender. Porque yo veo a alguien que ¿qué es esto? Así pues, mientras la edad mesiánica no sea establecida y el reino sea entregado al Eloa y Padre, como ha sido dicho, Aarón y su descendencia continúa al frente del sacerdocio levítico, pero al mismo tiempo, por la introducción del juramento y la aparición de nuestro Rey Masías, el Melech HaMashiach, dos momentos proféticos nos está alcanzando. Primero, la continuación de las promesas dadas para esta edad presente. Y segundo, a la entrada impetuosa de la edad mesiánica que nos llevará finalmente al mundo por venir. Amén. Vivimos ahora en la tensión de lo que es y no será más. Parecía como una trabalengua. Vivimos ahora en la tensión de lo que es y no será más. En la presente, ¿verdad? Vivimos, estamos en ella, pero no será más. Y lo que es, pero todavía no, pero permanecerá para siempre, el mundo venidero. La tensión entre estos opuestos es evidente y debemos entenderlo para que no seamos sin conquisto, no seamos ajustados exclusivamente a la obediencia de la hora que vivimos privándonos de las primicias de la hora que viviremos y que está más cercana que nunca. Cuando la edad mesiánica sea finalmente establecida en nuestro maestro Rebbe Yeshua, el Sadik, el justo, sea coronado y establecido con poder en el trono de David. La resurrección de los justos tendrá lugar. Este evento no nos desconecta, realmente nos desconecta de las obligaciones de la sagrada ley diseñada especialmente para del presente, dominada por el Yasser Hará, dominada por la inclinación al mal. Y las Keipot son las fuerzas espirituales malvadas e impuras. Mira si este mundo no está dominado por estas dos cosas. Pero una vez eliminado el Yasser Hará y estando el centro de todas las influencias de los mismos, la mayoría de los mandamientos que ahora están vigentes serán absorbidos por la nueva ley bajo el nuevo garante del nuevo pacto. Esto es nuestro Rey Melech HaMashiach. ¿Me están entendiendo? Y este es el significado de lo que está escrito en Hebreo 7:22, que dice: por la superioridad de esto, Yeshua ha venido a ser el garante de una mejor alianza. Llegará el día cuando
cuando mandamientos como guardar el Shabbat no tendrá sentido, porque viviremos en un permanente Shabbat. Si otro día que el descanso prometido a su pueblo, llegará el día cuando no asesinarás, no codiciarás, y el resto de las provisiones no serán más relevantes, porque tendremos un nuevo cuerpo, un nuevo corazón, un nuevo espíritu total y completamente transformado por la gloria de la resurrección. ¿Puede entender eso, amado? Cuando esto llegue, la mayoría de los mandamientos que ahora son necesarios por nuestra humana debilidad quedarán absorbidos por la vida y la inmortalidad. Mientras tanto, ni una coronita de las letras de la Torá, ni una yud pasará. Porque están circunscritos, limitados a esta edad presente, donde impera las tinieblas y la inmundicia. Pero una vez descendida la Jerusalén celestial, no tendrá acceso a ella ninguna cosa impura, ni quien practique idolatría, ni los mentirosos, aquellos que mienten, y ninguna otra fuente de confusión. Por lo tanto, mientras guardamos los mandamientos establecidos para esta edad presente, debemos extendernos más allá de ello y aprender a saborear las primicias del mundo por venir. Mediante nuestra unión con el Cohen de los bienes venideros y su Mashiach. Ahí se merece un aplauso al Señor. Amén. Destruir la Sagrada Torah y declararla inoperante para forzar la inclusión de la edad mesiánica, forzarla como han hecho los falsos profetas, los falsos mesías, es un grave error. Mientras el Melech HaMashiach no sea enviado, debemos vivir apegados a la Sagrada Escritura. Pero en el espíritu de la convicción, de las convicciones que imperarán cuando la edad mesiánica sea finalmente introducida en nuestra tierra. Y esto es el significado de lo que fue escrito en Romano, que dice: considerados muertos a la mala inclinación, pero vivo para el Eloa, para Dios, en Mashiach Yeshua. No tiene entonces por qué dominar la mala inclinación en vuestro cuerpo mortal, de modo que tengáis que servir obedientemente a sus concupiscencias. Y tampoco estáis ahora obligados a permitirle que vuestros miembros sean entregados al pecado como instrumento de iniquidad, sino tenéis el derecho de presentaros por vosotros mismos a Dios, como personas no contaminadas con muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
porque la mala inclinación no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo un sistema legislativo legalista, sino de uno lleno de gracia. Amén. Una persona muerta a la mala inclinación ya no pertenece al tierra presente. Por tanto, en Mashiach Yeshua no solamente tenemos la suficiente espiritualidad y el suficiente poder para no violar la Sagrada Torah, sino que además se nos concede el honor de presentarnos por nosotros mismos ante Dios. Esta es una declaración muy poderosa, amado, porque ya ha sido dicho que tenemos un mediador, que es nuestro rabino Mesías Yeshua. Pero una vez libre, una vez ya libre de la inclinación al mal, por mérito de Mesías, tenemos entonces incluso derecho a entrar al trono de la gracia, ni siquiera depender del mismo, pues ya nos abrió el camino mediante su propio cuerpo de Mesías. Y este es el significado de lo que está escrito en Hebreo 10, que dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, pues el alma de Jehová, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada. Esto es su cuerpo, y teniendo un gran covengador sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados con corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entrar al lugar santísimo, que solamente era un privilegio, es un privilegio del covengador, pero viene presentes. Solamente se justifica si dicho lugar santísimo pertenece al Mishkan Akadosh del mundo por venir. De otra manera, seríamos fulminados. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de disfrutar de la presencia del Eterno y de su Shejina, de su presencia. Disfrutando aquí y ahora como primicia de lo que será sin duda consumado en el mundo por venir. Y eso se llama espiritualidad. Y este es el gran desafío que tenemos justo delante de nuestros ojos como nezaristas, como creyentes en el Mesías. Muchos de los que estaban con nosotros nos han abandonado, buscando otro camino, buscando en el judaísmo tradicional, que normalmente se van para allá, entre otras cosas, buscando una fuente de espiritualidad superior. Lamento mucho que tal decisión haya sido tomada, pero nos envía un mensaje muy importante a cada uno de nosotros para revisar bien los fundamentos de nuestra fe judía como nezarita que viene en el Mesías Yeshua.
Por eso siempre yo digo a cada uno de ustedes, defendamos nuestro judaísmo, defendamos los fundamentos de nuestra fe judía como creyentes en el Mesías Yeshua. El judaísmo rabínico no tiene nada que ofrecernos, que no lo encontremos inspirado en la vida, los dichos y la enseñanza de nuestro Mesías Yeshua. Lo dijo todo. Y esto es lo que explica por qué tanto nuestros hermanos judíos han vuelto a su ojo al oriente buscando espiritualidad en el budismo, en el yoga, en la nueva era, o una mezcla de todo. ¿Sí? No crean que estos judíos son algo pegado a la pared con una aurora, ¿no? Es de todo. Buscando en el budismo, en el yoga, en la nueva era, al fin. Porque su judaísmo no ha sido capaz, amado, de elevarlo a la unión con el Eterno, que es el clamor, la razón de ser del alma judía, diseñada por Dios y que no tiene shalom, que no tiene paz, excepto que se encuentre con Él y se une a Él en perfecta unidad. No tenemos por qué seguir tan triste por lo que se han ido, vergonzoso, realmente, porque tenemos, amado, tenemos una piedra de gran precio, que es el Mesías Yeshua. La mayoría de nuestros hermanos judíos no son observantes, amado, de los mandamientos, y los que presumen de hacerlo, cuando les tocas bien adentro del alma, descubre que es más que conocimiento, filosofía y legalismo que espiritualidad. Por supuesto, hay excepciones, claro que sí, no estoy diciendo que es todo, ¿no? Porque el Eterno siempre ha mantenido, ha tenido un remanente. Siempre. Pero aún el remanente ha logrado niveles de espiritualidad fundamentados en los secretos mismos que fueron revelados por nuestro Mesías Yeshua. Aun cuando no se quiera reconocer su crédito. En el judaísmo tradicional te sientes judío, pero es difícil expresar dicha judaidad en términos de espiritualidad. Es muy difícil. En el judaísmo necesita, no solamente te sientes judío, pero experimenta un nivel de santidad y espiritualidad que es expresable no solamente en palabras, sino también en conducta diaria. ¿Te sientes en casa cuando vienes a la sinagoga, a la reunión, para hacer tus oraciones? Quisiera rogarle que vuestra principal preocupación no sea la sinagoga, el edificio, ni las convocaciones que hace la reversa para venir a orar, sino la vida espiritual de nuestros miembros, cada uno de ustedes. Esto es la clave para que nuestro judaísmo sea relevante y atractivo a nuestra generación.
Nuestros lugares de oración tienen que convertirse en santuarios que toquen el corazón de los que vienen para presentar su sacrificio en alabanza. No está aquí cuando se está adorando y está comiendo o hablando, no, concentrado a lo que es llamado. Porque podemos adorar y orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Si adoramos al Padre en el espíritu, solamente la verdad sufre y nosotros experimentamos pérdida. Sí, porque si adoramos en verdad solamente y no en el espíritu, sucede lo mismo. Pero si juntamos ambos, la verdad y el espíritu, el resultado será extraordinario. Y esto es lo que deseamos que ocurra aquí. Adorar en espíritu y en verdad. No está comiendo cuando se está dando a padecer también. Pues hay una forma de adorar, buscar con nuestro respeto, una forma de adorar a Dios. En otra palabra, amado, aseguremos que nuestros lugares, el lugar de oración, tenga suficiente espacio para el corazón. No solamente el intelecto, de otra manera, porque si no, de otra manera, destruimos la vida espiritual del pueblo y nuestro judaísmo pierde su sabor y su atracción. No nos engañemos, su precio de admisión al judaísmo rabínico ha sido su desconexión con el alma de nuestro jefe Masías y la pérdida de su integridad y lealtad a quien ofreciera su vida en propiciación por su pecado imperdonable, según la provisión del sacerdocio levítico. ¿De qué te vale, o de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Están conmigo? Lo mismo, esta llamada de atención no es para ustedes solamente, es para mí también, amado. Lo mismo ha ocurrido en otro nivel. En el judaísmo tradicional, cuando buscamos aceptación de otras culturas, que es lo que muchos piensan, que ahí se da al nivel del judaísmo tradicional, están buscando como una aceptación de otras culturas, mientras en el exilio han tenido que dar a cambio su alma judía, y esto ha devenido en la penetración de la fuerza de la cleipón, de la malvada y malas inclinaciones dentro del judaísmo, perdiendo así nuestro último, por decirlo de una manera, el bastión de espiritualidad que quedaba y enterrando a nuestros descendientes sin haber nacido. Todos sentimos de una forma u otra la tensión evidente entre el aislamiento y aceptación. Pero si aceptamos lo mismo o aceptamos lo último para solucionar lo primero, debemos entender que el precio es demasiado alto y no vale la pena. Es preferible lo primero, pero con dignidad.
de esperanza, pues si sufrimos con Mashiach, también con él reinaremos. Nuestra unión con el nombre de Yeshua causa aislamiento sin duda para muchos hermanos ortodoxos, nos aíslan. Además, arrastramos con nosotros la saga de la corrupción, de la tergiversación de sus dichos y enseñanzas. Porque muchas veces hay bestias que se ocupan de tergiversar, ¿verdad? Y convertir como una corrupción los dichos de nuestro Mashiach de Yeshua. ¿Para qué? Para torciendo para su propio beneficio la pureza de su palabra, lo han vendido al mundo lo han vendido como auténtico cuando sabemos que ha sido pervertido. Y a poner ambas cosas juntas crean sin duda un serio peso. Pero si no estamos dispuestos a llevar su vituperio, tampoco tendremos el honor de participar en su reino. Medida por medida, mirad que genera mirad. Es decir, un camino corto que se vuelve largo, luego largo. O un camino largo que se vuelve luego un camino corto. Nuestra elección, lo que hemos elegido, lo que hemos tomado como elección nuestra, determinará no solamente lo que ocurrirá en este día presente, sino sobre todo lo que acontecerá en el mundo por venir. Y el otro punto quiero tratar la importancia de explotar el máximo nuestro potencial. Éxodo 8, capítulo 6, 20 al 20, 26 y 27, dice: Adán tomó a Jocabed, su tía, como una mujer y dio a luz a Aarón y a Moisés. Versículo 26. Estos son aquel Aarón y aquel Moisés a quien Dios dijo: toma los hijos de Israel de Egipto. Y el 27 dice: ellos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto. Estos son aquel Moisés y aquel Aarón. Aquí vemos una variación del orden que se menciona a Moisés y a Aarón. En los dos primeros versículos se mencionaba primero a Aarón y en el tercero se mencionó a Moisés. Así explica que esto ocurre porque los hermanos eran iguales en grandeza. Aunque conocemos que Rashid era como un poco más condescendiente sobre estos temas, uno no puede dejar de preguntar: ¿cómo es posible poner a igual a Aarón y a Moisés, cuando el último, Moisés, fue el más grande líder de la nación judía? La propia Torá nos dice
En Levítico 34:10 dice, no se levantó otro profeta como él en Israel. A no dudar, Moisés Rabbeinu era objetivamente superior a Aarón, a sus logros espirituales y en la intensidad de la cercanía a Hashem. Sin embargo, Aarón cumplió su potencial al máximo de su capacidad y aprovechó todos sus talentos al servicio de Hashem. Como ambos cumplieron todo lo que eran capaces de lograr, reciben, por lo tanto, igualdad de reconocimiento en la perspectiva divina, es decir, según la capacidad que le fue dada a cada uno. Es por eso que Aarón puede equipararse con Moisés. Ambos fueron fieles como siervos en la casa de Dios. Según una tradición de nuestro pueblo, en un libro, en un tratado de Dios, Babá Basorá 10b, se afirma que cuando el rabino Yosef estaba a punto de dejar este mundo, su padre, el rabino Yehoshua, le preguntó qué podía ver. Y respondió, un mundo al revés. Los elevados son pequeños y los humildes son elevados. Interesante. Eso nos revela que hay quienes en este mundo disfrutan de una posición elevada y respetada según los hombres. Sin embargo, en el otro mundo, en el Olam Jabá, no gozan de un honor tan grande. En cambio, hay quienes son humildes, pobres y despreciados de este mundo, pero que obtienen gran reconocimiento en el mundo por venir. Nuestro Santo Maestro Yeshua nos enseña que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, a partir de las responsabilidades a sus siervos. Mateo 25:15, según la capacidad de cada uno. Para concluir, amado, de esto aprendemos que solamente Hashem conoce realmente las habilidades y la potencial dado a cada uno, a cada persona. Por lo tanto, solamente Él puede determinar si está utilizando este potencial al máximo de su capacidad. El hecho es que los resultados y logros sean diferentes no significa que uno sea superior al otro, sino que cada cual los alcanza según la capacidad de servicio que le ha sido asignada. Hay personas que no parecen generar resultados o llevar a cabo una gran cantidad de cosas debido a algunas limitaciones personales. Sin embargo, en lo poco que hace, entrega toda su vida. Otros, a cambio, poseyendo numerosos talentos y habilidades, pueden lograr grandes elogios, incluso sin el compromiso total de sí mismo. Sin embargo, no nos toca a nosotros juzgar,
pues a veces podría ocurrir que muchos que experimentan grandes premios, grandes honores, reconocimiento en este mundo, podrían experimentar una profunda decepción en el mundo por venir. Cuando su señora diga: siervo malo y negligente, sabía que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado a mi dinero a los banqueros para que a mi regreso hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vivimos en un mundo que enfatiza lo exterior, orientando en que solo cuenta los resultados tangibles, un mundo que define logros en términos superficiales. Los que tienen talento, astucia y que visiblemente son productivos, son respetados, mientras que los que no se ignoran. Según nuestro maestro Yeshua, el valor de una persona no está en lo que haya hecho, sino en que haya hecho lo que era su misión y su potencial. Hashem da a cada uno de sus hijos la herramienta que necesita para la vida, el éxito. Por tanto, se define no tanto por el crecimiento logrado como por el esfuerzo realizado, según las capacidades y herramientas de esa persona tuvo a su disposición. Independientemente de los resultados cuantitativos, una persona que sinceramente se esfuerza y lucha al máximo de su potencial es un éxito completo ante los ojos del Eterno. Chao, chao. Baruch Hashem por esta palabra, para poder que el Eterno permita crear en su corazón, remover esas tierras de su corazón y le coloque un abono especial para que esta palabra fecunde en su corazón y haga vida en su, haga producir al 100% en su vida. Shabbat Shalom.